Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros televidentes una vez más a otra entrega de Visor Urbano, su espacio dedicado a explorar la transformación de nuestras ciudades a nivel de nuestro país, pero también de Latinoamérica y el mundo. Les saluda Mabel Bonilla y como siempre me acompaña el destacado urbanista y arquitecto Mayovanex Suazo. ¿Cómo estás? Muy bien, Mabel, Te veo muy bien. te veo fit. Ah, sí, tú sabes que estamos ahora en un proceso de renovación. De renovación. Ya conocí, Importante. Vengo pimpiado en este año. Pues yo también sé hablar en mi jerga. Claro, hay que adecuarse. Claro, vengo pimpiadito. Con tu idioma urbano, que tenemos pendiente en el programa y lo ha pedido el público, porque tú lo mencionaste en alguna ocasión, de que ibas a invitar a un artista urbano, es un exponente urbano. Ese programa lo vamos a llamar De Urbano a Urbano. Pendiente ese programa. Así vamos a llamar a nuestro amigo Chael produciendo, que nos ayude ahí con uno de esos artistas, Kiko el Crazy, claro. Nuestro vecino Chimbala. Chimbala está fácil. Sí, vamos a ver cómo queda cuando traemos y vamos a ver esas vivencias. Y ahí tú vas a aplicar esa jerga, vas a aplicar. Y cómo ellos superaron el salir con las condiciones difíciles que se tienen en el barrio, cómo ellos salieron y cómo pudieron superar todos estos déficits y todas estas situaciones que se dan en los barrios. Y que han vivido la esencia de la ciudad en diferentes estratos. Es una experiencia interesante. Eso es algo muy importante que dijiste antes de entrar en el tema central. A veces vemos el barrio desde afuera, pero no conocemos las interioridades que se dan. Claro, las intimidades. Y tú vas a tú vas a una cárcel de visita y tú dices, oh, pero mira qué bonito, mira los barrotes, qué bonitos se ven, pero cuando tú lo ves de adentro es diferente. Claro. Entonces, por eso, para transformar ciudad, para planificar ciudad, si usted no conoce el problema, usted no va a hacer nada, porque los planificadores urbanos, nosotros nos sentamos a beber café con una picaderita, claro, analizar por dónde debemos canalizar el desarrollo de la ciudad y a inventar una serie de términos, pero no conocemos la realidad del barrio. Claro, camine acera por acera. Arranque por un colmado ahí en la 42 y bébase cómase un borracho de eso, de los bizcochitos. Sí, claro. Un borracho con un Maví de Bojuco Indio. Porque eso es parte de eso que se conoce. Pero ¿qué tenemos hoy, Mabel? ¿Vamos a hablar de qué? Bueno, me alegra verte en ese mood. Entonces vamos a introducir el tema de hoy. Interesantísimo porque pretendemos hablar sobre una obra que transformó lo que es el transporte y la movilidad en Santo Domingo. Una construcción emblemática, innovadora en su momento, y es el Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo. Yo soy un defensor del metro. Prometro. Tú lo sabes. Yo soy prometro. Entonces, 14 líneas necesitamos. Y vamos por dos con dos ramificaciones. Arrancando fuerte. 14. Y vamos por 2. Yo no sé dónde vamos a buscar los cuartos, pero lo necesitamos. Vamos entonces bastante atrasados. No, vamos al paso. Vamos lento, pero al paso. Lento, pero seguro. Sí, pues yo quisiera tener un BMW 735 Turbo M7, pero tengo que irme al pasito. Al pasito, paso por paso. Tiene que ir paso a paso. Perfecto. Entonces, lo primero sería... ¿Por qué tú entiendes o sea, cómo surgió la necesidad? ¿Por qué se construyó el metro? O sea, vámonos a los inicios, vámonos a esa primera base. Mira, históricamente el sistema de transporte público dominicano ha sido ineficiente y muy efímero. Sí, nos vamos desde los tiempos del famoso Concho Primo, no sé si has escuchado claro, eso, viene precisamente desde esa época con los carritos de concho y por eso le llaman el concho, porque era de la época de Concho Primo. Entonces, a partir de ahí vinieron después otro sistema de transporte, vinieron un sistema de transporte muy famoso como el de Onatrate, que fue un sistema bastante interesante en su momento, luego vinieron las banderitas de Balaguer. Las banderitas, recuerda que era un autobús pintado, después vinieron las
las onzas. Recuerdo como ahora que había los taxis los sustituyeron por unos taxis que le llamaron pollitos. Los pollitos, entonces, controversiales los pollitos en su momento. Controversiales en su momento. Entonces, en ese tiempo fue entre 1996 al año 2000, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, existieron los pollitos. Y entonces, cuando ganó el presidente Hipólito Mejía, entre el 2000 y el 2004, importaron los mismos autobuses, los mismos microbuses, pero entonces eran pintados de blanco y le pusieron las garzas. Claro. Que también fue un sistema. Entonces, ya luego de ahí viene lo que es el sistema de transporte articulado, con carriles exclusivos que se dieron, que se hicieron, bueno, iniciaron el primer gobierno del presidente Fernández y tenían lo que eran las rutas exclusivas. Eso es un sistema que ha dado mucha pautas a lo que es la movilidad urbana en Latinoamérica. Empezó en Curitiba, luego Colombia con lo que es el Metrobús, que precisamente fue parte importante de ese desarrollo en el gobierno del presidente Peñalosa. Y entonces Leonel Fernández en su momento trae ese tipo de autobuses articulados. En ese principio la ciudadanía quizás entendía que no ameritaba el metro, la ciudad, quizás como que no era justificado en el momento, pero se proyectaba el crecimiento de la ciudad y la necesidad que iba a haber del mismo en un futuro. Bueno, sí, lo que pasa es que desde el año 90, desde principios de los años 90, ya se estaba hablando del metro, de construir un metro. Ya, lógicamente, la inversión era muy ambiciosa en ese momento, y a pesar del presidente Balaguer ser una persona también muy visionaria desde el punto de vista del desarrollo urbano, también había un tema presupuestario y no podía. Entonces, ahí viene ya la primera parte de lo que empieza ya a partir del año 2005, inicia la construcción del metro, y cuando el presidente Fernández gana en el 94, empiezan los estudios. En 96, empiezan ya los estudios de una manera más profunda, pero no da tiempo en ese cuatrenio a iniciar los trabajos del metro. El presidente Mejía le dio continuidad en la parte de los estudios, pero tal vez no le dio la importancia que tenía en su momento, o por lo menos que mostró el presidente Fernández en su momento. Y entonces no es hasta el año 2005 que inicia lo que es el tema del metro. Luego de varias discusiones, que si era soterrado, que si venía por arriba, que si mejor un monorriel, que si mejor autobuses articulados, ampliar la red de autobuses articulados, bueno, surgieron muchos, y al final entonces se desarrolló lo que es esta primera línea del metro que conectaba norte-sur y sur-norte. La primera línea del metro prácticamente sale desde la feria y llega a Villamella. Entonces se va conectando, gran parte del recorrido es soterrado, por eso salió más costoso, porque la mayor parte del recorrido era soterrado, y entonces estamos hablando de una inversión de 25,000 millones de pesos en su momento, hace 20 años. Sí, mucho y tú me dinero. dirás ahora, bueno, pero el monorriel va a salir en 37 millones, en 37,000 millones. Estamos hablando que han pasado ya 20 años, más de 20 años, y aparte de eso, la ruta del monorriel, la longitud y la circulación es mayor que la del metro de Santo Domingo. Esto costó un buen parte del presupuesto, pero al final genera un beneficio importante en la ciudadanía. Claro. Y a pesar de que ese beneficio no se percibe aún todavía desde el punto de vista económico, porque la cantidad de población que se moviliza en el metro es tan solo unos 350,000 personas, y esto genera anualmente unos 2.400 millones de pesos más o menos de recaudación con respecto al tema, que no cubre prácticamente eso. Pero los beneficios que genera el metro en lo que es el impacto ciudadano son mucho mayores que el beneficio que actualmente está generando. Pudiera surgir la pregunta en algunos de que ¿qué tanto es justificado si el metro, como hemos comentado aquí, mueve más o menos el 10% solamente de la ciudadanía que usa el transporte público? Bueno, sí, si bien es cierto, moviliza tan solo el 10%, tú tienes razón. Ahora bien, esto genera un impacto importante. No estamos hablando de que diariamente se moviliza. Y que tampoco se ha terminado, porque van solamente dos líneas. Van solamente 2 líneas, y bueno, 2 líneas con 2 sublíneas, porque le estamos llamando línea 3 a la línea que va desde la Kennedy al Alcarrizo, pero en realidad esa era la continuidad. La línea 2
conectaba completamente, entonces la dividieron. Entonces la línea 2B es la que va hasta cruzar el Santo Domingo Este, Costa del Faro ahora, perdón, tengo que corregirlo. Y la otra conectaba ya los Alcarrizos. Con los Alcarrizos ahí conecta ya con ese transporte interurbano. Y los planes que se tienen es que tanto el monorriel que viene de Santiago a Santo Domingo, que también está en proyecto de ejecución, va a tener también una conectividad en el área de los Alcarrizos. Lo igual viene el teleférico, y estos son lo que es un área de conexión para poder retroalimentar el metro de Santo Domingo. O sea, que esa división de esa línea fue por las etapas de construcción en sí, no porque son líneas diferentes. Sí, en realidad es la misma línea, lo que pasa es que se dividieron en etapas por un tema de presupuestario. Lógicamente, hacerla en un solo tramo iba a costar mucho más. Por ejemplo, la segunda línea, en la primera fase, costó 33 mil millones, que ya es cuando entra el presidente Fernández en su segundo mandato. Ya. O sea, el tercer mandato, perdón, porque ya en el primer mandato es donde se establecen lo que son las onzas y todo ese tipo, y los estudios previos al metro. Cuando entra el presidente Fernández entre el 2004 y 2008, entonces se crea la primera línea del metro. Entonces la segunda línea inicia en el 2009 hasta 2012, termina 2012, luego el presidente Danilo entra y ya establece su visión en el tema del teleférico, pero conecta la línea 2B, que ya había sido iniciada por el presidente Fernández en su momento. Y lógicamente ahora en el gobierno del presidente Abinader se le dio prioridad a conectar con los Alcarrizos, y como dije en el programa anterior, o sea, cada quien tiene su librito. Sí. O por lo menos su insignia. Su insignia. El presidente Abinader es el monorriel, el presidente Fernández el metro, y el presidente Danilo es lo que es ¿cómo se llama? El teleférico. Claro. Además de... Que no es un medio de transporte masivo el teleférico, ¿eh? Es una ruta alimentadora. Una ruta alimentadora. Que conecta y entonces alimenta al metro y como eje central de esa articulación. Exacto, porque el metro sí es el eje central. Además de lo retante que es en términos económicos, ¿no? y logísticos, digamos, la construcción del metro, ¿qué otros desafíos presenta la continuidad de las siguientes líneas que faltan? Espérate, Mabel, que esto no es embotellado, esto también uno tiene que leer. Porque a veces Mabel cree que yo tengo todo eso en el... Y te tiro preguntas y preguntas y me tira preguntas fuertes. Te bombardeo. Sí, mira. No todo puede ser perfecto. Claro. O sea, la conexión del metro, lógicamente, trae consigo beneficios, pero tiene un costo bastante alto. El costo del metro, del kilómetro cuadrado del metro, es muy superior a un monorriel. Y por eso existía la discusión. Ahora, un monorriel no tiene la capacidad, no va a tener la capacidad de soporte de la cantidad de pasajeros que se favorecen. Claro. O sea, aunque sale más... Y no se mueve tan rápido tampoco, la velocidad del metro es No, la mayor. velocidad del metro es mayor, exacto. El monorriel es un poquito, pero también acorta distancias, o sea, acorta tiempos en las distancias. El monorriel te puede economizar, lógicamente, los tapones. Si tú vas a durar 45 minutos en un tapón, tú vas en el monorriel dura 10, 15 minutos, como mucho. Entonces eso ayuda mucho a esa perfección de lo que es el tiempo, el rendimiento en el tiempo en la ciudadanía, que tú puedes utilizarlo en otras actividades. Las siguientes rutas que faltan del metro serían también subterráneas o también mixtas. Mira, ¿hasta dónde se pretende que lleguen? El plan original, tuve acceso a ver el mapa desde el origen de cómo se iba a distribuir las líneas del metro, pero es un plan extremadamente ambicioso, que eso tal vez los grandes países desarrollados podrían tener la capacidad de hacerlo en el tiempo récord, pero eso nos va a tomar décadas. O sea, eso no va a ser de un día para otro, y va a depender mucho de la voluntad política del gobierno de turno. Ya. Y de las prioridades. Uno de los grandes problemas que tenemos los gobiernos latinoamericanos, el que tienen los gobiernos latinoamericanos, es esa continuidad de Estado. Y debe de existir una política de continuidad para poder desarrollar este proyecto en la manera como debería de ser. Tal vez no lo vemos ahora, pero los que han tenido la oportunidad de ir a Madrid, por ejemplo, a Nueva York, a esas grandes ciudades donde el metro es un medio de transporte extremadamente eficiente, como lo es aquí. Lo que pasa es que aquí no está tan completamente articulado, pero el que trabaja... Ni abarca todavía todo el territorio. El que vive en la Independencia, cerca de la Independencia, y trabaja en Villamella,
se va en metro. Yo he Claro. ido muchísimas veces a Villamella y prefiero irme en metro porque es mucho más rápido. Claro, y te evitas el mal rato a veces que uno pasa en el tapón. Totalmente. Entonces, además va relajado. El metro, nosotros tenemos un metro muy bonito. Otra cosa, el metro amerita mantenimiento. Ah, claro. Como todas las estructuras. Como todo. Entonces hay que tener mucho cuidadito con eso. Y en el tema de continuidad de Estado, que te hablaba hace un momentito, tiene mucho que ver ese tema del mantenimiento. O sea, hay que darle prioridad a ese mantenimiento porque si se deteriora, el costo que eso va a tener sobre la ciudadanía es inmensamente grande. Claro. Y también ahí entra un poquito la ciudadanía como tal, en cuanto a la concienciación del uso, en cuanto a cuidarlo en sí, a no ensuciar, a no quizás desbaratar los asientos, no, o sea, no maltratar. No. La gente lo cuida y el metro tiene un cuerpo especializado de seguridad que ayuda también a mantener esto. Sí, en las últimas veces que he visto en el metro es importante por lo menos cuidar más lo que es el mantenimiento. O sea, eso es importante. O sea, es importante destacarlo, que las autoridades deben de poner ojo en ese sentido y no es una crítica para nada despectiva, es una crítica constructiva, porque aunque no soy un usuario común del metro, pero sí he sido usuario ocasional y comparo, o sea, hago comparaciones. El metro de Santo Domingo sirvió de modelo para otros metros de otras ciudades como en Ciudad Panamá, por ejemplo. Si tú te montas en el metro de Ciudad Panamá, tú sientes que estás en el mismo metro de aquí porque es muy parecido. Incluso las instalaciones son muy parecidas porque muchos de los técnicos que trabajaron aquí trabajaron también en las estaciones de Panamá. Ah, pero qué bien. ¿Y en qué sabrías en qué etapa va el de Panamá? ¿Va igual de avanzado? No, el de Panamá ya incluso está funcionando y ya se están haciendo nuevas líneas. O sea, el de Panamá, lógicamente, como reitero, es una inversión inmensa. Esto tiene que ir como Jack el Destripador por parte, porque no puedes. En ese momento el presidente Martinelli se esforzó mucho en que se hiciera, pero luego han venido otros gobiernos que tal vez no le dieron la misma prioridad. Exacto, lo que estamos hablando de la voluntad. Lo mismo que pasó con el presidente Fernández en su momento, tal vez el presidente Danilo no le dio la misma continuidad que tenía el presidente Fernández, aunque sí continuó, y lo mismo ha pasado con el presidente Abinader, aunque sí ha continuado, pero no le dieron tal vez ese empuje. Bueno, porque esta etapa que está en construcción ahora del metro va bastante lenta. Sí, es un tema importante de destacar. Hay que agilizar, porque ya la ciudadanía además de la voluntad política que ya mencionaste, ¿cuáles tú entiendes que serían quizás las posibles causas de esto? Hay un tema de seguimiento, indudablemente. Hay que darle más seguimiento, a lo mejor presupuestario, a lo mejor desconozco las causas del retraso, pero de que hay un retraso, existe un retraso. Y esto hay que hacerlo porque ya está ahí. Y ya esto está empezando a generar molestias, está empezando a generar críticas de parte de la población, hasta con sus razones. Tú pasas por ahí. Mira, hoy hablaba yo justamente en mi oficina de que estábamos viendo unos videos de una persona que estaba enseñando una construcción, un profesional del área. Y dentro de la construcción se veía la construcción que se estaba desarrollando, pero al mismo tiempo estaba sucia. O sea, estaba sucia con los papeles por aquí, pedazos de bloques por aquí, claro, varillas cortadas por mitad, tubos. Y yo le decía a él, mira, independientemente de que esa vivienda se ve que se está construyendo y se está trabajando en el proceso de construcción, ¿cómo tú subes un video con todo ese desastre, con una montañita de arena por aquí? Óyeme, tienes que tratar de, si vas a subir un video, limpia tu área, y las construcciones, cuando se ven limpias, claro, se ve el avance, pero mientras tú ves una construcción sucia, que no se termina aquí, con un obrerito aquí, con una cosita aquí, con el otro por allí, con una escobita, no se ve el avance. Aunque sí existe el avance, no se ve el avance. Claro. Entonces es importante mantener ese proceso de terminación en esos esquemas. Mencionábamos el personal que se encarga de lo que es quizás el funcionamiento interno del metro y en las estaciones, sobre todo de dirigir a los ciudadanos o a los usuarios, mejor dicho. En esos términos y también en términos de quizás seguridad dentro de las estaciones, dentro de los vagones, ¿qué pudieras agregarnos? Mira, se necesita la integración de más vagones, porque en la medida que tú tengas más vagones vas a tener más capacidad.
Los estudios de planificación, cuando tú trabajas estudios de planificación a desarrollar un área específica, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar de dirigir prácticamente todos los trabajos que se realizaron con lo que es el polígono pericentral, que define los diversos condicionantes para los fines de construcción en el área del Ensanche La Fe, Cristo Rey, toda esa zona. Cuando hicimos el estudio en ese momento, nosotros lo que hicimos fue proyecciones. Cuando tú vas a densificar un área, tú tienes que saber cómo tú vas a poder en el tiempo sostener esa densificación y cómo tú vas adaptándote a que ese crecimiento se vaya dando y cuáles son las herramientas que tú tienes que tener. Por ejemplo, en la medida que tú zonificas, tú vas a tener mayor carga vial. Entonces tú tienes que saber que las vías que tú tienes tienen la capacidad de carga vial que amerita este tipo de intervención. Entonces, lo mismo pasa con el alcantarillado sanitario. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un alcantarillado sanitario adecuado. Entonces tú identificas dónde está, para dónde vamos a correr, por qué vamos a crecer hacia allá, por qué vamos a densificar esta zona. Entonces lo mismo pasa con el metro. Okay, ¿cuál es el flujo de pasajeros que vamos a tener en esta zona, en este cuadrante de 6 kilómetros cuadrados, por ejemplo? ¿Qué cantidad de personas está proyectado a crecer en los próximos 30 años? Entonces ya tú planificas ese crecimiento de las rutas del metro o de la secuencia que va teniendo el metro para tú darle soporte a esa cantidad de personas que va a ir creciendo en ese punto. Por igual con el tema de los autobuses. Bueno, hoy tenemos 11 líneas y pasan, por ejemplo, 60 autobuses en el día. Entonces tú tienes que saber que en los próximos 10 años vamos a tener que pasar 120 autobuses. Entonces todo esto es parte de la planificación previa que nosotros como planificadores hacemos antes de iniciar lo que un proceso de razonamiento desde el punto de vista normativo. El tema de la seguridad y la delincuencia, digamos, es siempre preocupante para los ciudadanos, ¿no? Hay un personal que se encarga de mantener el funcionamiento y de vigilar lo que son las estaciones, incluso dentro de los vagones del metro. ¿Cuál ha sido quizás el comportamiento en ese sentido? ¿Es preocupante para los usuarios? ¿Es seguro para los usuarios? Mira, han habido conatos de delincuencia, incluso de terrorismo, ¿eh? De hecho, hay una persona presa que la única condena de 40 años que se ha dado aquí fue precisamente a esa persona que tuvo la osadía de lanzar una mochila con una bomba, una cosa casera, de esos caseros, y quemó una parte de uno de los vagones. Es posible que se hayan robado un celular, de que existe. ¿Van a haber delincuencia? Sí, van a haber delincuencia. Pero hay un sistema de seguridad bastante fuerte. Tú te montas en el metro y dentro del metro van personas de seguridad. Y yo en dos ocasiones vi cómo sacaban a personas detenidas porque estaban con un comportamiento incorrecto. No necesariamente, de eso se encarga la policía, el ejército, necesariamente la policía. No, hay un cuerpo especializado. Hay un cuerpo especializado de seguridad del metro que lo dirige el mayor general La Chapelle, del ejército, un gran amigo, un oficial también muy, muy correcto. Y este cuerpo especializado tiene que ver mucho con la seguridad, no solamente de las instalaciones del metro, sino también del ciudadano. Claro. Y que es importante que el usuario se sienta seguro. Es eficiente. De que han habido algunos que otros casos, bueno, señores, no somos perfectos. Claro. La delincuencia, hay delincuencia en cualquier ciudad del mundo. En Londres, en Nueva York, está lleno. Pero vaya, si es así como a escala menor, que un celular mal puesto, como algo así, incluso se puede controlar, porque si la persona lo denuncia y hay un personal de seguridad que está cerca o que está incluso dentro del mismo vagón, pues puede manejarse. Y eso ayuda mucho a la confianza del usuario. Claro. Porque ya tú entras con más cosas. Por ejemplo, lo que hemos tenido sobre todo muchos estudiantes que utilizan el metro, o sea, personas jóvenes. Lo que hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes ciudades, por ejemplo, el metro de Nueva York, las paradas del metro de Nueva York son tenebrosas. Sí, tenebrosas. Tú a las 10 de la noche sales de una parada del metro y tú piensas que te va a salir... Que ese es el último día de tu vida. Que es el último día exacto. Entonces, las paradas nuestras, independientes,
son más modernas, claro, Sí. tienen mayor, pero tienen una muy buena iluminación, tienen Sí. muy buena conexión con el exterior, no solamente a lo interno, sino al exterior de la edificación. Y esto ayuda a generar confianza en la ciudadanía en el uso. Y claro, el metro tiene unos horarios, no es como por ejemplo el metro de Nueva York, que bueno, tú te puedes 24 meter a horas, las sí. casi 24 horas. En el caso de aquí, hasta las 10 de la noche. Y algunos que otros días creo que ponen un poquito más prolongan el horario. Pero sí, existe, yo creo que uno de los factores favorables que tiene el metro, de lo más favorable es una seguridad bastante eficiente. Y eso es muy importante. Si vamos a hacer alguna que otra comparación, como acabas de mencionar con el metro de Nueva York, al de aquí le falta quizás ese toque artístico que tiene el de Nueva York. En la mayoría de estaciones hay una presentación artística de una persona No, aquí los hay. random que se pone ahí a tocar un instrumento, a cantar, Aquí los a bailar dentro de los vagones. Aquí los hay, aparece incluso dentro de los vagones. El metro de Nueva York es clásico por eso. O sea, Claro. pero lo que pasa es que el metro de Nueva York es un símbolo de la ciudad. Claro. O sea, es un medio de transporte que tiene ya 100 años, más o menos, o sea, 100 y pico de años. Y o sea, forma parte de la idiosincrasia, de la sí. grandeza de Nueva York. Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Madrid. En Madrid pasa lo mismo. O sea, pero, por ejemplo, las estaciones de trenes de Madrid, eso es inmenso, inmenso. O sea, sobre todo los trenes que van conectando a nivel, los trenes AVE, como ellos le llaman, que van conectando toda la De una ciudad y otra, ¿eh? Entonces, sí. ¿Se estima que en algún momento aquí haya, por ejemplo, un metro que conecta el Cibao con Bueno, Santo Domingo? se estima, no, ya eso está incluso prácticamente en los próximos meses ya empezando, sobre todo la conexión del norte, el Santiago hacia Santo Domingo. Ese sí que quiero verlo. Yo voy a ser una usuaria Te va fija. a mudar a Santiago. Quizás no me mude, pero sí que voy a ser una usuaria fija de ese. Pero ya ese sería por arriba, Mabel ¿verdad? tiene No un sería deseo. Yo me atrevería a ir a ver un juego de Licey y Águila ya, Fácil. para ver el Licey ganándole a las Águilas. fácil que fuera a llegar. Ya no van a decir se va la guagua, sino se va el tren. Ya lo sabes. Cuando los liceístas estén perdiendo en el ¿Y estadio. qué más tenemos, Mabel? Vamos, porque ya nuestro director empieza a salir y ese hombre me pone como tenso. Bueno, amigo, háblanos ¿no? sobre qué nos espera en los próximos años. ¿Se verán nuevas rutas, nuevas tecnologías? ¿Cuándo se pretende terminar la que está y comenzar la siguiente? Ya me dijiste que para Santiago dentro de unos meses puede que se inicie con ese trámite. Bueno, el metro es una realidad, es una necesidad. No es un lujo, es una necesidad. Es que el medio de transporte, la movilidad urbana es un derecho. Es un derecho del ciudadano. O sea, usted tiene el derecho de demandar una buena movilidad. Porque lo ameritamos. Y mira, que a pesar de lo que mucha gente piensa, nosotros no tenemos un índice per cápita muy alto en automóviles. A pesar de que ha crecido 187% en los últimos 20 años. Es mucho, sí. El parque vehicular, pero no es uno de los más altos de Latinoamérica. Nosotros tenemos un parque vehicular grande, pero con un 55% de este parque vehicular que son motocicletas. Muchísimo. O sea, nuestro parque vehicular, cercano a 5 millones de vehículos, tiene un alto porcentaje, más de la mitad del porcentaje de motocicletas. Entonces, por ende, el índice per cápita de automóviles es bajo con relación a las demás ciudades latinoamericanas. Lo que pasa es que el caos se vuelve porque está concentrado en una zona muy pequeña. en un pequeño territorio a nivel nacional. Claro. Entonces, cuando tú metes Y porque un millón de carros, las calles no son tan amplias. no, tú metes un millón de carros, donde hay un millón de gente, entonces Claro. ahí el índice per cápita es alto. Sí, claro. Entonces, pero la inversión del metro es necesaria, tanto del metro como de lo que es los sistemas de transportes alternativos al metro, que forman parte de esa red truncal de transporte y de la movilidad a nivel de la ciudad, principalmente la ciudad de Santo Domingo, que es la que mayor demanda tiene. Entiéndase el Distrito Nacional y lo que es la provincia. Entonces, este sistema La troncal... próxima línea va a ser hacia Santo Domingo Este. Allá hay una hacia Santo Domingo Este. Deberían de haber dos. Ya de hecho en la planificación hay dos. Hay una que ya está y la otra que conecta la parte sur de lo que es la Santo Domingo Este. Entonces habría que ver cuál es el cronograma de trabajo que tienen las autoridades para trabajar con esta parte. Muy bien. Entonces... Vamos a traer un día aquí, le hacemos la invitación abierta a nuestro amigo Yael, quien está encargado precisamente de este tema, del monorriel y todo lo que tiene que ver con el transporte,
vamos a invitarlo para que ya nos dé tal vez algunos detalles mucho más profundos de este tema. Así que ya él está comprometido a venir a Visor Urbano. Públicamente. Ojalá y te manden este corte. Bueno, no, si no te lo mandan, te lo voy a mandar a cortar para yo, digo, el corte de este, para yo mismo enviártelo. Claro, claro. Vamos entonces cerrando. Hay una última pregunta que sí quiero puntualizar ya para terminar, Mayovanex, y es con relación al pasaje. Tú sabes que a la ciudadanía y al usuario siempre le preocupa el tema del pasaje. O sea, no, ya hemos hablado mucho de lo que es el costo para el Estado, por ejemplo, pero el costo para el usuario. Se proyecta que el pasaje, el precio del pasaje se mantenga a largo plazo en el monto que está ahora. ¿Qué tanto ha aumentado desde que inició? ¿Qué tanto se puede estabilizar? Porque al usuario le preocupa este tema. ¿Cuánto va a gastar diario en pasaje utilizando el metro? Tú sabes que el mecanismo de subsidio en el transporte público ha sido muy eficiente y ha evitado muchos problemas sociales, muchos levantamientos sociales, porque anteriormente tú le subías 10 pesos al pasaje y se armaba la revolución. No, que 10, 5 la revolución. O 2 pesos tú le subías y era entonces, una guerra. Los gobiernos han optado por subsidiar parte de este transporte y por eso se mantiene muy bajo. Creo que el metro son 25 centavos, no sé. 25 pesos. 25 pesos, perdón. Eso, 25 centavos. 25 pesos, que es muy mínimo, ¿eh? Claro. Es muy mínimo. 25 pesos ya no son nada. O sea, 25 pesos hace, para que usted tenga una idea, hace antes de la pandemia y hoy es el doble. Entonces, el metro, claro, en un momento determinado tendrá que subir porque al final, aunque es subsidiado, gran parte del pasaje es subsidiado, pero también tampoco podemos llevar eso a que genere un déficit demasiado alto porque entonces va a ser un problema de mantenimiento más luego, que también lo va a reflejar en la ciudadanía. Claro. Pero sí, yo creo que en este sistema de transporte, algunos países, de hecho, aquí somos de los más baratos. Y no estoy con esto diciendo que vayan a subirlo mañana, porque ahorita dicen, ahí están en Visor Urbano diciendo que suban el pasaje. Suban el pasaje. No es eso que estamos diciendo, por si acaso. Pero sí, es importante esta parte. Perfecto. Ya nos vamos, ya director, nos vamos. ya nos están votando de este programa, del canal. Nos están mandando a terminar. Y que creo que hasta nos faltó. Este tema del metro es sumamente interesante. Pero antes de despedirnos, recordarle a nuestros queridos futuros patrocinadores que no dejen que Visor Urbano lo cerremos, señores. Que esto tiene costo, ayúdennos ahí. Se lo vamos, claro que se no, lo vamos a agradecer pasar en el alma porque tenemos que seguir educando a la población y esto se logra. Para mantener este espacio se logra con un cariñito de parte de ustedes. Así que sean sensibles con este programa. Sensible, me gusta esa palabra, sensibilidad. Vamos entonces a despedir la entrega de hoy. Hemos hablado sobre una obra de infraestructura que vino a revolucionar la movilidad y el transporte en la ciudad de Santo Domingo y que ha sido definitivamente un antes y un después, y es el Metro de Santo Domingo. Acá en Visor Urbano, en nombre de Mayovanex, somos pro metro, entonces por eso este programa se hizo tan fluido y con tanta información interesante. Ahorita dicen que yo estoy hablando por ahí, que me voy, no. No. Esto no es político, esto es técnico. No, claro, técnico. Y en reconocimiento de que es una obra que definitivamente vino a beneficiar bastante lo que es el transporte y al ciudadano como tal. Cuando dije eso, nuestro director Jonathan hizo así de una vez, no sé qué quiso decir. Hasta la próxima, les esperamos en la siguiente entrega de Visor Urbano.